Centro de Entrenamiento para la Vida Cristiana. Damos la bienvenida a Centro de Entrenamiento para la Vida Cristiana, donde la palabra de Dios nos lee a nosotros más que lo que nosotros podamos leerla a ella. Siempre la palabra de Dios tiene una lectura de nuestra vida distinta a la lectura que a veces tenemos nosotros, de nosotros mismos, o las personas tienen una lectura de nosotros que no corresponde a lo que la palabra de Dios lee de nosotros. Es una espada de dos filos que penetra lo más profundo y discierne, interpreta, lee las intenciones más profundas del corazón. Proverbios capítulo 31, versos 10 al 30 dicen de la siguiente manera. Vamos a darle lectura, sígame con su vista, yo le doy lectura en voz alta. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carece de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra. Planta viña de fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y su mano a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú eres la mejor. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Padre, te damos gracias. Gracias por la palabra que hoy vas a hablar a la iglesia. Sabemos que aunque leemos tu palabra en el contexto del día que hoy se festeja, Señor, tú tienes una palabra que va más allá, Señor, de una mera celebración o tradición humana. Tú vas a tocar cada área de nuestra vida en necesidad el día de hoy, Señor, y la recibimos con esa seguridad, que así como la hierba se seca y la flor se cae, tu palabra permanece para siempre. Te damos gracias, Señor. Amén, amén. Es un pasaje que habla acerca de una mujer, de una madre tan virtuosa, tan talentosa, tan capaz, que pudiéramos sentirnos comparados al lado de ella insignificantes. De hecho, algunos estudiosos dicen que este pasaje no está hablando realmente de una mamá o de una mujer o de una esposa. Está hablando de la iglesia, porque es tan sublime, tiene tantas cualidades, tantas características, que difícilmente una sola mujer pudiera tener tantas cualidades. Pero la palabra de Dios hace alusión a que se refería a una mujer, y es una mujer que tiene que ver con lo que representaba para Salomón ella, y era Betsabé. Betsabé era la mamá de Salomón, un modelo de mujer, de esposa, de madre ejemplar, que nos desafía hasta hoy en día a todos,
porque el contexto de el por qué Salomón llegó a ser rey no solo era porque Dios lo había elegido, sino porque su mamá en un momento determinante pudo ir con el rey y reclamar el trono de su hijo, porque para ese entonces debe recordar que Salomón tenía un medio hermano que se llamaba Adonías y que ya ostentaba o pretendía ya tomar el trono. Su mamá va con el rey y reclama el trono, le dice que había una promesa, que había que cumplirse entre ellos, pero no solamente entre ellos, sino Dios había prometido que Salomón sería el rey. Y entonces es como él llega al poder. Pero lo que la Escritura nos está mostrando el día de hoy en ese pasaje es que hay algo muy característico, especialmente en las mamás, y hoy queremos honrar a cada una de ellas. Y tiene que ver con algo que tienen ellas que no tenemos los hombres. Por más talentosos que seamos, por más capaces, por más esforzados, por más inteligentes, ellas tienen algo. Diga conmigo, ritmo. Las mamás tienen ritmo. Y no me refiero a que saben bailar salsa o ahora sería reggaetón, ¿no? Que es lo que más baila la gente. No me refiero a que tienen ritmo en ese sentido. Me refiero a que tienen el ritmo de la vida, porque la vida tiene un ritmo. Y si hay alguien que puede interpretar y discernir perfectamente cómo la vida tiene ritmo, son las mamás. Las mamás tú las ves teniendo ritmo de la vida constantemente. Ellas pueden estar amamantando un hijo, calentando la comida del esposo, atendiendo la llamada de la mamá, planeando la actividad del día de mañana, planeando el trabajo, planeando la escuela, planeando el alimento del otro día, planeando actividades que tú dices, ¿cómo puede hacer tanto una sola persona? Porque es el tipo de persona que tiene ritmo. Es decir, llevar el ritmo de la vida es entender que Dios te ha puesto en un lugar, en una circunstancia en la que la vida te va exigiendo ciertas cosas. Y entonces tienes que irlas cumpliendo. Yo todavía recuerdo a mi mamá, ella tuvo, como ya dijo hace un momento, 6 hijos. Todavía la recuerdo y vivíamos, ya le he dicho humildemente, pero ella desde muy temprano ya estaba preparando desayuno, preparaba uniformes y nos mandaba todos bien peinados. Eso sí, le dije hace un momento, he vivido tanto que he visto cómo la vida ha cambiado de un momento a otro y de mis tiempos de infancia ahora ha cambiado increíblemente. No, en ese tiempo no había gel ni había mousse ni spray para el cabello. Lo que usaba ella era limón. Echaba un poco de limón en sus manos y nos peinaba. No había más que limón. No había desodorantes en ese tiempo, y si los había no los conocíamos, éramos tan pobres que no lo teníamos. Y entonces también levanta la mano y te daba un pasón de limón y otro pasón de limón. Y era la manera como ella lo hacía. Pero imagínense desde temprano, entonces lo que hacía mientras estábamos desayunando, lo que ella hacía es que iba y llenaba una tina de agua en el patio del vecindario, y ahí la dejaba llenando. Y luego, ya que la dejaba llenando, cuando regresábamos de la escuela, iba por nosotros a la escuela, nos llevaba, nos recogía. Cuando regresaba ya la tina estaba tibia con el sol entibiaba el agua, y entonces a cada uno nos ponía ahí en el patio y nos bañaba. Y mientras nos estaba bañando ya tenía allá los frijoles calentándose. Y todo el día, con un ritmo de vida impresionante, que solamente con recordar, digo, escúchame lo que te voy a decir, este principio te va a servir para toda la vida si lo entiendes hoy bien. Si tú tienes ritmo, Dios pone la música. Amén. Si tú pones el ritmo, Dios pone la música, Dios pone la bendición, Dios pone la prosperidad, Dios pone todo lo que necesitas para seguir avanzando. Pero necesitas ritmo. Y los hombres que no tenemos ritmo, péguesele a una mujer, péguesele a una mamá
Y dile, enséñame a tener ritmo, porque lo pierdo muy fácil, me distraigo muy fácil, me desubico muy fácil, me meto en cosas que no me debo meter. Quiero llevar el ritmo en el que Dios pone la música. Amén. Iglesia, mientras tú estés manteniendo el ritmo en lo que Dios te llamó a hacer, Dios va a poner todo lo que necesitas. Y recuerdo cantidad de veces siendo hijo de esa familia y de esa mamá. Cantidad de veces, recuerdo que el día que iba a ser mi primera comunión, me eché todo un mes o 2 meses, no recuerdo, estudiando el catecismo, y iba todos los días a prepararme para mi primera comunión, y no tenía yo una vestimenta para mi primera comunión. Y recuerdo que mi mamá le dijo a mi papá, ya terminó su curso, el domingo es la primera comunión, ¿cómo va a ir? Y mi papá, como todos los hombres, reaccionamos. No sé tú para qué lo llevas a la iglesia. Todos nosotros hicimos nuestra primera comunión, todos mis hermanos. Todos, porque éramos bien católicos, todos. Y entonces ya llegó el domingo en la mañana. Había que estar a las 9, ya eran las 7. Acuérdense que yo madrugo desde las 5 de la mañana hasta hoy. Ya estaba yo ahí sentado en la camita y de repente llegó un tío con un trajecito blanco, que hasta hoy mi foto de primera comunión la veo y digo, ¿cómo Dios, mientras tú mantienes el ritmo, Dios te pone la música? ¿Sabes cuál es el problema que tenemos? Que no llevamos el ritmo. Y si hay alguien que nos modela el ritmo de la vida, es la mamá. Y la ves aquí descrita en Proverbios 31, la descripción que hace de cómo se lleva el ritmo en la vida. Lo ves y dices, eso es algo extremo. ¿Cómo alguien puede hacer tantas cosas? Pero en diferentes etapas posiblemente. Porque le he dicho que tengo la edad suficiente para comprobar las diferentes etapas de las mamás. Conozco la etapa de una mamá siendo niña y conozco la etapa de una mamá siendo anciana. Y nunca había escuchado hasta hace unos años atrás el síndrome del famoso nido vacío. Y usted dirá, ¿y qué es eso del nido vacío? No lo sabes porque no eres mamá. Y si lo has escuchado, bueno, hoy te estoy dando un tip para que empieces a investigar. Pero hay una etapa en las mamás, que pasan por ese síndrome del nido vacío. Pero esa es una etapa de maternidad distinta a cuando eres una niña o una joven, una persona madura. Lo que te quiero decir es que las diferentes etapas de la maternidad tienen ritmo, tienen tiempos, tienen cosas en las que se requiere que tú lo estés manteniendo. Porque si no mantienes el ritmo, caes en la depresión, caes en la ansiedad, caes en todos los problemas psicológicos que hoy en día padecen gran parte de las mujeres, de las mamás. Muchas de ellas padecen de eso, porque en algún momento pierdes el ritmo. Tienes que mantener el ritmo de la vida. Hombres, tenemos que estar al lado de personas que mantienen un ritmo que hace que Dios ponga la música, que Dios provea todas las cosas que hacen falta. Amén. Lo que Proverbios 31 describe es a una mujer que lucha por todo. Escúcheme, si he aprendido algo de la vida en estos casi 60 años que tengo, es que a las mujeres no les gusta perder. Uy, qué seriedad. Una mujer nunca da por perdido un hijo. No, nunca lo hará. Nunca lo hará. Luchará por él hasta el último momento. Si hay algo que aprendes de esta mujer, es que es una mujer luchadora, espiritual y físicamente. Esto nos remonta a una historia que tiene que ver
con una mujer que la Escritura le dice que se llamaba Abigail, esposa de un hombre llamado Nabal. Y es un retrato de una historia que pudiera yo decir en alguna etapa de mi vida de niño, similar a la nuestra, donde Abigail estaba casada con un Nabal. Cuando mi padre era alcohólico, era como un Nabal, un necio, estás viendo, tienes 6 hijos que mantener y todavía te pones a embriagarte, a emborracharte. Es una necedad, en lugar de que proveas las necesidades de ellos. Y le digo que lo recuerdo cuando era niño ese escenario, porque lo viví muy de cerca, sé lo que es estar ahí. Y cuando tú estás en un escenario así y ves una Abigail que lucha todos los días y que mantiene el ritmo, a veces era complicado. En alguna ocasión que mi padre cayó en prisión, en la cárcel, mi abuela nos tenía que llevar a la primaria y entonces mi mamá tenía que hacer, ya sabe lo que tiene que hacer, andar con los abogados, andar en la prisión tratando de sacarlo, pero manteniendo el ritmo, no dejábamos de estudiar, no dejábamos de avanzar, ella no dejaba realmente que las cosas se vinieran hasta abajo, mantenía el ritmo, era una luchadora. Sin embargo, su esposo era un Nabal. Amén. Y le he dicho qué significa Nabal en otra reunión. Nabal significa necio, tonto. Porque dice la palabra de Dios que un día David le mandó pedir ayuda a Nabal. Y Nabal desconoció a David. Dijo, ¿quién es David? Cuando David había ayudado muchas veces a Nabal, Nabal no correspondió a la ayuda de David. Y entonces dice la Escritura que David le dijo a uno de sus siervos, vamos a destruir la casa de Nabal, su familia, su tierra, todos le vamos a quitar a Nabal. Dice la Escritura que llegó a oídos de Abigail, a oídos de la que lleva el ritmo. Escúchame, cuando alguien lleva el ritmo, puede ver cuando la vida le quiere cambiar el ritmo. Cuando tú no llevas ritmo, no te das cuenta si te están pasando de rock and roll a salsa, porque tú no llevas ritmo de nada. Pero cuando tú llevas un ritmo de salsa y te quieren pasar a rock and roll, tú dices, a ver, espérame, aquí ya me cambiaron la música, el ritmo. Ella se dio cuenta que había una amenaza tremenda contra sus hijos y también contra Nabal. Y lo que ella hace, iglesia, es lo que hacen muchas mamás a quienes queremos honrar hoy. Y quiero decirte algo muy importante. Ninguna mamá y ningún papá es perfecto. Y Dios te pidió que honrar a las personas imperfectas. Porque en la medida que tú aprendes a honrar personas imperfectas, es como puedes llegar a honrar al que es perfecto. Amén. Amén. Así que hoy queremos honrar a la mamá, pero en el ritmo que ellas tienen. Porque en el ritmo que ellas tienen es que la vida ha sido así. No he sido una mamá perfecta, no he sido un padre perfecto. No, yo lo sé muy bien. Pero también sé que las cosas tenían que ser así. También sé que tenía que enfrentar las cosas así porque me había quedado sola. Porque no había dinero, porque no había recursos, porque Nabal era un necio. Nabal no entendía la importancia de la familia, de los hijos, de darles educación, de darles principios, valores, de guiarlos, direccionarlos, de estar con ellos. Él no entendía. Entonces lo que ella hace es lo que han hecho muchas mamás hoy en día. Echarse la culpa a ellas, de algo que nunca hicieron. Amén. Porque ella fue ante David y le dijo, David, sea sobre mí la culpa y el pecado de tu siervo Nabal. Lo que les quieras hacer a ellos, házmelo a mí. Y se echó la culpa. ¿Cuántas veces hemos visto a las mamás echarse la culpa? Por cubrir a un hijo, por cubrir la relación, por cubrir la familia, por mantener el ritmo en la vida.
Se va echando culpas que no le corresponden a ella. Pero lo hace, ¿sabes por qué? Porque tiene la confianza que mientras ella mantenga el ritmo, Dios pone la música. Amén. Sí, ahorita no entiendo cómo va a ser, no sé cómo va a suceder. Lo único que sé es que debo mantener el ritmo donde Dios me ha puesto. Y entonces Dios va a encargarse de proveer lo demás. Dios va a encargarse de arreglar la situación, que ahorita para ti es muy complicada, como lo era para Abigail. Dice la palabra de Dios que entonces David desistió de ir a destruir a su familia, a sus niños, y pudo conservarles la vida. Amén. La descripción que hace Proverbios de esta clase de mujer, de esta clase de madre, es una madre que está comprometida en el lugar donde Dios la puso, con los hijos que tiene, en la relación que tiene. Dice la Escritura que David no le hizo nada a Nabal, para que no piense usted que lo quitó de en medio. David no le hizo nada. Dice la Escritura que Dios mató a Nabal. Y eso no le gusta a la gente. Y cuando yo les trato de explicar esos conceptos teológicamente, la gente le cuesta entenderlos. ¿Por qué? ¿Cómo? Es que Dios tuvo que llegar ahí. Pero eso dice la Biblia. Mientras mantienes el ritmo, Dios pone la música. Murió Nabal y después David llegó con unos mariachis a darle serenata a Abigail. ¿Querías música? Ahí está la música. Y la llevó al palacio después de ser la esposa de un tonto como era Nabal. Porque no tenía compromiso con su casa, con sus hijos, con su relación, con su familia. Escúcheme, iglesia, si hay algo que tiene que aprender hoy, es que las mujeres cargan más que los hombres. Y no solo me refiero a cargar un bebé en el vientre por 9 meses, me refiero a cargar un futuro para sus hijos. A cargar en su vientre, en su mente, una visión para su futuro, para sus hijos. Van cargando un montón de cosas para las que ellas tienen planes en el futuro. Amén. Así que dile al que está a tu lado, comprométete. Aleluya. Comprométete. Si algo ves en esta historia, es una mujer que lleva ritmo en la vida y lo marca constantemente en los compromisos que tiene con sus hijos, con su esposo, con sus criadas, en el trabajo, en los negocios. Va marcando el ritmo y Dios va supliendo y proveyendo todo. A esto hemos sido llamados, iglesia. Hemos sido llamados a creerle a Dios una vez que tomamos el compromiso en algún área, en algún aspecto. Dios se compromete con nosotros también. Pero no me venga a decir que Dios no es fiel cuando nosotros no nos hemos comprometido con Él realmente. Porque si tú ves a Ana, era su compromiso con Dios tal que cuando tuvo a su bebé, dice la palabra de Dios, lo llevó a la casa de Dios. Siendo un adolescente, lo llevó a la casa de Dios y lo entregó definitivamente. ¿Sabes lo que es llevar el compromiso a ese nivel? A ese extremo en el que tengas que desprenderte de algo porque la casa de Dios esté bien, porque la obra de Dios esté bien, porque el plan de Dios para su pueblo, su iglesia siga avanzando. Entregar a tu hijo a ese proyecto, eso es compromiso. Lo que nosotros conocemos como compromiso no es más que un sentimiento, una emoción que hoy comienza y mañana termina. No es más que un sentimiento tan pasajero como cuando compras algo por la mañana y en la tarde te arrepientes de haberlo comprado. Eso es lo que entendemos como compromiso. ¿Sabes qué le digo a las personas cuando se van a casar? Si no quieres algo para siempre, no te cases. Quédate así.
Solo los que quieren algo para siempre entienden la importancia del compromiso. Esta mujer, lo que le da resultados, ¿por qué es tan virtuosa? ¿Por qué es tan exitosa? ¿Por qué la Escritura la describe que ni siquiera las piedras preciosas son comparadas a ella? Porque trasciende a los tiempos, trasciende a las edades, a las generaciones, a las circunstancias. Usted sabe que hay piedras preciosas hoy en día como diamantes, rubíes, perlas, que tienen 400, 500 años, que las tuvieron reyes y que están en museos. Pues la Escritura dice, tú eres mejor que todas esas piedras preciosas. Amén, amén. Dile al que está a tu lado, tú eres mejor, tú eres mejor, tú eres mejor. ¿Por qué? Porque tú estás entendiendo el ritmo que debe llevar la vida, y sabes que este ritmo en la vida tiene que ver con compromiso. Una vez que estés comprometido con todas las cosas que Dios te ha dado y que estés avanzando en ellas, ahora sabes que Dios va a estar proveyendo todo. ¿Para qué? Para hacer de ti lo mejor. Iglesia, cada uno de nosotros ha tenido sus orígenes y sus pasados y venimos todos de familias distintas. Pero a veces cuando hablo de sanidad interior llego a este punto, a decir, si a mí me dieran a escoger cómo iniciar mi vida, en qué tipo de familia, escogería la misma familia en la que vine. Amén. Y usted dice, pastor, si usted creció en una familia en el escalafón más bajo, de lo bajo, de lo bajo. Hace rato que presentaba a mi mamá y la veía ya bien delgadita. Iba a contarles algo que se iban a sorprender. Una vez siendo niño me peleé con un niño, ya sabe que crecí en un barrio, y le abrí el ojo y le saqué sangre. Y entonces salió su mamá, éramos niños, estoy hablando de, no sé, 7 años, 8 años, ahí yo ya me peleaba desde los 5, o sea, ahí era así. Y entonces, pues entró sangrando con el ojo, salió la mamá y me pegó. Era una señora grande, bien bendecida, como decimos los pastores, bien bendecida. Y entonces me metí a la casa llorando y me dijo mi mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Me dijo, le dije, la señora Gloria me pegó. Y ya la vieron cómo está. Se puso unos pantalones, hermano. Nomás vi que agarró unos pantalones, se los puso y se salió. Y mira, puras patadas le estaba tirando la puerta. Hasta que salió y la golpeó. Y vi a mi mamá arriba de esa señora golpeándola por sus hijos. No, eso no sucede aquí, ya le dije, aquí en el Ajusco son fresitas todos ustedes. Eso solo sucede allá en mi barrio. Allá pasan unas cosas, iglesia, que usted ni siquiera se imagina que pasa. Y usted la escuchó testificar, todos sus hijos, sus nietos y sus bisnietos, todos son profesionistas y tienen vidas prósperas y bendecidas. Y te voy a decir, dijo ella, no es para vanagloria de nada ni de nadie, es solo para que sepas que cuando alguien mantiene el ritmo, Dios bendice, Dios provee, Dios suple. El problema es que la mayoría perdemos el ritmo. Y entonces nos quedamos en la cama. Ay, es que estoy deprimido. Ay, es que estoy ansioso. Ay, es que me siento. Mantén el ritmo, no te quedes ahí. Para que veas cómo Dios provee y suple. Una mujer de 80 años, cuando se le murió mi papá, pensamos que se nos iba a venir abajo. Estuvo mucho tiempo sufriendo, ya testificará algún día. Y Dios la levantó. La levantó. Aleluya, dile que está a tu lado, mantén el ritmo. Aleluya. ¿Quién no hemos tenido papás así que han dado lo mejor por nosotros? Yo creo que todos tuvimos papás así. Tenía un amigo que tenía a sus papás, tan buenos papás. Es pastor.
Y usted sabe que Génesis capítulo 2, verso 23, 22 y 23 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, después que crean a Eva y se la dan a Adán. Y cuando dice el texto, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, él decía, por tonto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y decía, de plano tus papás son tan buenos que no quieres separarte de ellos. Es que con ellos tengo todo, de tonto me voy con alguien a batallarle. Sí, pero Dios te llamó a batallarle, no a estar ahí. Pero hay papás muy buenos, algunos no lo son, tan buenos. Pero de todas maneras, Dios nos ha mandado a honrarlos. Porque Dios quiere que honres la imperfección. Para que puedas avanzar en la vida tienes que hacerlo. Si no, nunca vas a poder realmente llevar el ritmo de la vida. No vas a poder llevar una relación en el ritmo que va. ¿Por qué? Porque tú no estás entendiendo la importancia de honrar la imperfección. Porque desde que el hombre cayó, todo es imperfecto. Y Dios jamás impidió que, ahora como todos son imperfectos, tu papá es imperfecto, tu mamá también, no la honres, honrala hasta que sea perfecta. No, te vas a ir de este mundo y no la encontrarás así, nunca. Amén. Esta descripción de Proverbios es poderosa, iglesia. La descripción de una mujer que lucha, de una mujer comprometida, una mujer generosa. Generosa, no solamente con los de su familia, sino aún con los de fuera, aún con los desconocidos, como Rebeca. Rebeca no solo era generosa con quien ella conocía o con su familia, sino también con desconocidos. Recuerda que ella no conocía a Eliezer, al siervo Eliezer, y le dio de beber a sus camellos. Cuando lees ese pasaje dices, a Rebeca no le enseñaron como a mí. Yo cuando era niño me decían de pequeño, no hables con desconocidos. Cualquier desconocido que te hable, tú no le hagas caso. El otro día uno de mis hermanos me contó, me dijo, iba llegando a mi casa, carnal, así nos hablamos, y un fulano me estaba hablando, ven. Yo lo vi, pues yo ni lo conozco. ¿Por qué voy a ir? Ni lo conozco. Y ya después supe que me quería asaltar. Y le contaron la historia, porque él era un asaltante. Le digo, ya ves, bien nos dijo mi mamá, no le hagas caso a los desconocidos. Pero parece que a Rebeca no la habían educado así. Y vio al Eliezer y fue generosa con los desconocidos. Esta es la mujer de Proverbios. Generosa con gente que no conocía, que no era parte de su familia, porque era parte de llevar el ritmo al que Dios la estaba llevando a ella. Ella tenía un ritmo marcado por Dios y ella lo mantenía. Amén. Aleluya. Esta mujer tiene una reacción a lo que Dios le ha dicho. Escúchame. Si yo sé cómo reaccionas a lo que Dios dice, sé en qué te vas a convertir. Tal vez reaccionamos hacia una persona con nuestro carácter, con nuestro temperamento, nuestra forma de ser. Y es muy válido, es muy justificado. Pero cuando Dios te habla, no puedes reaccionar con Él como reaccionas con ella o con ellos. Cuando Dios te habla, tienes que reaccionar con el reconocimiento, con la honra y con el respeto que la palabra de Dios merece. Amén. Dice la Escritura que un día una mujer conocida como la viuda de Sarepta, conoces la historia, Dios le habló a través del profeta y le dijo, dame de comer a mí primero. Ella se estaba con su hijo alistando para morirse, comerse su último bocado de pan y dejarse morir. Cuando el profeta le dijo, dame a mí primero de comer, dice la Escritura que ella pasó saliva y dijo, si Dios dice que le dé a él primero, se lo daré a él. Lo más probable es que ella pensó como muchos de nosotros, y de todas maneras me voy a morir.
Da lo mismo morirte antes que después. Pero no da lo mismo obedecer a Dios o no obedecerlo. Así que ella decidió atender a la palabra de Dios. El ritmo, no perdió el ritmo. El ritmo, no lo pierdas. Cada vez que Dios te habla, manténlo. Sí, Señor, lo que tú digas, cuando tú digas, como tú digas, a la hora que tú digas. No, no me gusta eso, Señor, no me gusta, tú lo sabes, pero aquí estoy. No es agradable, no es cómodo. No es atractivo nada de lo que me estás diciendo, Señor, pero aquí estoy manteniendo el ritmo. Y entonces Dios pondrá la música. Si estás listo esta tarde para que Dios ponga la música en tu vida y decirle a Dios, lo que tú digas, Señor, y lo que pidas de mí, estoy listo. Tu llamado merece la mejor preparación. El Instituto de Entrenamiento Teológico abre sus puertas para capacitar a pastores y líderes. Ven y prepárate con nosotros.